tener súper presente que hay una especialidad que se dedica a una sola enfermedad, ¿ya? Lo cual quiere decir que es multifactorial, es trascendental y provoca muchas alteraciones además de la propia diabetes, ¿ya? Y son muchas cosas que hay que controlar. El riñón, el ojo, los grandes vasos, los pequeños vasos, etc. ¿Ya? Y esto es un poco una introducción de lo que ustedes en su día van a saber de diabetes, pero obviamente tenemos que partir por lo básico, y lo básico es la semiología. ¿Ya? Primero que nada, decir qué es lo que es la diabetes. La diabetes es un estado de hiperglicemia crónica, ¿ya? En donde puede haber una resistencia a la insulina o un defecto en la secreción de la insulina. Mire, fíjense que el 90-95% de los diabéticos son tipo 2, ¿ya? Y esto yo les voy a mostrar un poco la historia de cómo esto va evolucionando, pero parte como una insulinoresistencia en los cuales los receptores se esconden, existe lo que se llama un down regulation, ¿ya? Y esto provoca que el efecto de la insulina en las células sea menor. Hay una resistencia a la insulina, por ende mi páncreas necesita cada vez más ir secretando mayor cantidad de insulina. Y cuando mi páncreas se me cansa de secretar insulina. Obviamente la palabra no es cansancio, sino que la palabra es que existe fenómenos de lipotoxicidad y de glucotoxicidad frente a las células beta pancreáticas y apoptosis. Cuando el 50% de las células fallan, nosotros ya tenemos un paciente diabético. Y por eso se llama también que los estados prediabéticos, resistencia a la insulina, ¿verdad? Intolerancia a los hidratos de carbono, alteración de la glicemia ayuna, son estados prediabéticos y que pueden ser reversibles, pero cuando ya llegamos a un estado en el cual el 50% de las células pancreáticas se pierden en su efecto endocrino, ¿verdad? Esto provoca irremediablemente diabetes y es irreversible, ¿ya? La fisiopatología de la diabetes tipo 1 es totalmente distinta. Acá generalmente ocurre un fenómeno autoinmune que es específico contra las células beta pancreáticas y de buenas a primeras se me murieron todas estas células, ¿ya? Por autoinmunidad se produce apoptosis y por eso también antiguamente se le llamaba a estos pacientes diabéticos tipo 1 o insulino requirientes. Pero también sabemos que cuando el páncreas se me agota a tal punto que ya ni con fármacos biorales funciona, también se vuelve insulino requiriente. O lo que le llamaba en la diabetes tipo 1 también le llaman los insulinos dependientes. ¿Habían escuchado ese término? Es porque ellos realmente su vida depende de la insulina. Necesitan aplicarse la hormona exógena porque ellos no producen. La forma de presentación de los distintos tipos de diabetes son fenotipos distintos, ¿verdad? Son tiempos distintos, como les venía contando, pero han aparecido, como en medicina nada es absoluto, han aparecido algunas variantes y algunas formas de presentación que no son las clásicas. Y es así como aparece el LADA, que es, piense en diabetes tipo 1 en adultos. ¿Por qué? Porque generalmente los diabéticos tipo 1, la presentación más clásica es en pacientes jóvenes, ¿verdad? Que debutan con síntomas de diabetes agudo, polidipsia, poliuria, polifagia, baja de peso o de frentón con una cetocidosis diabética, ¿ya? Em, en cambio, en los MODI, que es la otra presentación, es una diabetes, piensa en diabetes tipo 2 en pacientes jóvenes, pero cada vez se ve más diabéticos tipo 2 en pacientes jóvenes por la obesidad, ¿ya? Entonces acá le escribe sin los típicos signos de la diabetes tipo 2, o sea, que no haya un estado de
insulinoresistencia, ¿verdad? Que no sea un paciente obeso, que no tenga acantosis nígrica, sacrocordones, etc. ¿Ya? Entonces, esas son como las modalidades. Y obviamente existen otros subtipos también de diabetes, y viene la diabetes del embarazo, ¿verdad? O diabetes gestacional, está la diabetes esteroidal, etc. Ahora, vamos a hablar de la tipo 2, que es la más compleja, ¿ya? Y en la cual igual nosotros podemos intervenir mucho más educando a la población. Como les decía, el evento primario es esta insulinoresistencia en los tejidos. Aquí todavía tenemos una normoglicemia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a aumentar la insulina a nivel del páncreas, ¿verdad? Para, dado que estos receptores como que están escondidos, haya mayor cantidad de insulina en la sangre y siga habiendo un mismo efecto, logrando la normoglicemia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De este evento primario, un porcentaje se va a ir a este evento secundario. No todos los pacientes que tienen insulinoresistencia van a volverse diabéticos, ¿ya? El efecto secundario es que hay una insulinoresistencia mucho más marcada en los tejidos periféricos y sobre todo a nivel muscular y de tejido adiposo, lo cual lleva a una sobreproducción de insulina, pero este no alcanza a controlar la homeostasis de la glucosa, ¿ya? Y esto, como nosotros lo vemos con una hiperglicemia postprandial o lo que le llamamos la hiperglicemia a la sobrecarga de glucosa, ¿ya? Entonces tengo una insulinoresistencia mucho más marcada y frente a una sobrecarga de glucosa, el paciente ya no es capaz de controlarla, ¿ya? Y el evento final, y como les decía acá, obviamente por este estado hiperglicémico, esta insulinoresistencia que provoca un estado proinflamatorio, empieza la famosa falla en la célula beta con apoptosis por gluco y lipotoxicidad, ¿ya? Se disminuye la síntesis de la hormona y finalmente tenemos hiperglicemia en ayuno. Entonces, los tres pasos son normoglicemia, hiperglicemia postprandial e hiperglicemia en ayuno. Y cuando nosotros queremos manejar este tipo de pacientes, lo hacemos al revés. Primero atacamos la hiperglicemia de ayuno, cuando estamos check, nos vamos a la hiperglicemia postprandial, check, y después tratar de lograr nuestra normoglicemia el resto del día. ¿Ya? Y esto es un poco lo que yo les decía. Acá este es el estado prediabético, donde tenemos intolerancia a la glucosa, hiperglicemia postprandial, ¿ya? Y cuando el funcionamiento de las células pancreáticas cae en un 50% y hacemos el diagnóstico. Y si se fijan, cuando esto cae debajo del 25%, ya tenemos que empezar a usar terapia insulínica. Y obviamente la curva esta va a ser más rápida o más lenta dependiendo de estos factores estresores, sobre todo la obesidad, el sobrepeso, la dieta y la inactividad física. ¿Ya? Mientras cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, como les decía, ya están todos estos mecanismos proinflamatorios, la diabetes hoy día se considera una enfermedad inflamatoria, proinflamatorios, y esto provoca, como les decía antes, gluco y lipotoxicidad a nivel de las mismas células pancreáticas, entonces ya el hecho de ser diabético tienes riesgo de que se te vayan muriendo aún más tus células pancreáticas. ¿Ya? Y este es un poco el fenotipo de, como les decía yo, yo tengo acá la obesidad y la insulinoresistencia como pilar general, ¿verdad? En una susceptibilidad genética, ¿ya? En un ambiente estresor. En una célula beta normal, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va va a aumentar su función y aumenta la proliferación, ¿ya? Con esto voy a tener una PTG, una prueba de tolerancia a la glucosa oral, o una carga de glucosa, una poscarga normal, ¿verdad? Pero voy a tener una hiperinsulinemia compensatoria, y esto nosotros lo podemos medir, ¿ya? Entonces, este es un caso de insulinoresistencia. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una célula beta que es susceptible? Tengo susceptibilidad genética, madre, padres diabéticos, hermanos diabéticos, ¿verdad? Hijos diabéticos. Estoy hablando de diabetes tipo 2.
Ya esta célula beta que es susceptible frente a un ambiente estresor, diabetogénico, obesogénico, ¿verdad? Va a disminuir la función de la célula beta, va a disminuir la proliferación celular, disminuye y clotea, por así decirlo, la intolerancia a la glucosa y finalmente cuando tengo el 50% de mis células menos, existe la diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones no de la diabetes, sino que de la insulinoresistencia? Ya, la insulinoresistencia es un gran capítulo dentro de la diabetes. Si bien es un estado fisiopatológico que viene antes de la diabetes, no solamente va a traer alteraciones a nivel del metabolismo de la glucosa, sino que como les voy a mostrar acá, también va a traer algunas otras alteraciones. Obviamente la disglicemia es lo más importante o lo más llamativo. Como les decía, voy a tener una intolerancia al consumo de los hidratos de carbono o una tolerancia disminuida a la glucosa, y esto se ve por alteración de la glicemia postprandial, y cuando ya tengo alteración de la glicemia de ayuno, voy a tener una diabetes tipo 2, ¿ya? Pero también esta insulinoresistencia provoca dislipidemia, y una dislipidemia que se llama aterogénica, la vamos a ver el próximo semestre. Aumento de triglicéridos, de colesterol HDL baja, ya aumenta el LDL y hay una lipemia postprandial. Y esta es como la tormenta perfecta para hacer placas de ateroma. Triglicéridos altos, los triglicéridos tienen N que ver con los metabolismos de las azúcares, ¿verdad? HDL bajo, que es el colesterol bueno, y LDL alto. La hiperuricemia también se está dada en el contexto de una insulinoresistencia, y la hiperuricemia se ha considerado desde el último tiempo a esta parte como un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Puedo tener alteraciones de la coagulabilidad, como buena enfermedad inflamatoria que yo les decía, tengo hipercoagulabilidad. Además, puedo tener alteraciones hemodinámicas, la hipertensión, sobre todo por aumento de la reabsorción renal de sodio, aumento del tono simpático, y la acción vasodilatadora mediada por óxido nítrico está disminuida. ¿Ya? Y a nivel del aparato reproductivo, ¿se acuerdan que ayer hablábamos del síndrome ovario poliquístico? Y yo les decía que en realidad esto no tiene que ver con un problema de las hormonas sexuales primitivamente o primariamente, sino que tiene que ver con una insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia provoca este ovario androgénico, y de aquí viene toda la manifestación del síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Por ende, si yo tengo una paciente que es obesa, resistente a la insulina, ¿verdad? Y que tiene ovario poliquístico, ¿cuál es la medida que yo tengo que hacer primariamente para manejar su ovario poliquístico? ¿Con qué mejoro yo la insulinoresistencia en la vida? No hay ningún medicamento que me la mejore 100%. Muy bien, con deporte y con dieta. Exactamente. Entonces, aquí viene el rol del internista Mateo, ya, o de mis alumnos Mateo, que yo les se van a acordar de mí, porque yo quiero que ustedes no solamente indiquen medicamentos, yo quiero que ustedes eduquen a, a los pacientes. Los pacientes muchas veces hoy día están tan informados que llegan pidiendo la metformina, porque saben que ese es el medicamento para la insulinoresistencia, pero ustedes le van a decir que la insulina no les va a hacer nada si es que no lo acompañan de dieta o ejercicio. ¿Ya? Ok. Y como les decía yo, la clasificación etiológica, tenemos autoinmune, el tipo 1, ¿ya? Acá nosotros podemos medir anticuerpos antiislotes pancreáticos y es el 90%. Y el tipo 2, aquí tiene que ver con lo que habíamos conversado, insulinoresistencia, alteraciones de la secreción. Y hay otros tipos que son específicos, ¿ya? Infecciosos que también pueden afectar la diabetes gestacional, endocrinopatías, etcétera, ¿ya? Ya. Un poquito de diabetes tipo 1, que como les decía antes, es la falta absoluta o casi total de insulina endógena, porque se destruyen las células betas pancreáticas generalmente por factores autoinmunes.
tengo un primito chiquitito, bueno, ya no es tan chiquitito, pero le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 5 años y coincidió, y la literatura dice, que fue justamente después de una infección viral, en el cual se activan tus mecanismos inmunológicos, pero hay una disregulación y tus mecanismos autoinmunológicos pesan más, ¿verdad? Y pueden destruir células específicas, como por ejemplo las células beta, ¿ya? Y acá lo importante que ustedes sepan que la aparición es más abrupta que en el otro, que es una evolución mucho más lenta en el tiempo, por lo que habíamos conversado. Esto generalmente tiene manifestaciones abruptas. ¿Y cuáles son los síntomas de insulinopenia? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se sabe los síntomas de insulinopenia? Lo hemos conversado. Polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso. ¿Ya? Recuérdenlos, las 4 P de la insulinopenia, de la penia. Polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso. ¿Ya? Cuando yo tengo esos síntomas acá, en un paciente X, ¿ya? Estoy al borde de hacer una cetoacidosis. Ya creo que les voy a mostrar una fotito de por qué se produce la cetoacidosis más en tipo 1 y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar en el tipo 2. Ok, y en tipo 2, generalmente la alteración empieza a disminuir la cantidad de hormonas secretadas, ¿verdad? O incluso puede ser normal, o puede estar aumentada en este estado de hiperinsulinismo, pero esto no va a ser suficiente para los niveles de glucosa en sangre y, como les decía, principalmente se debe por este tema de la insulinoresistencia. ¿Ya? Entonces tenemos insulinoresistencia, hiperinsulinemia compensadora, hasta que se me agotan mis células, ¿ya? Y me vuelvo diabético. Ya. Cuando hablamos de tipo 2, ¿ya? Nosotros desde una persona que es normal a una persona que es diabetes tenemos los distintos estados prediabéticos. La glicemia no alterada es aquel paciente, ustedes saben que el corte para la glicemia es 100 y el diagnóstico de diabetes se hace con 2 o más, 2 en realidad, glicemias de ayuno mayor o igual a 126, ¿ya? Así hago el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado con algún familiar que llegan con exámenes de laboratorio y llegan con una glicemia de 105 en ayuno. Y me dice, ¿pero cómo? Bueno, pero no cumple con el rango de diabetes, que es 126, y que de hecho el corte 126 se hizo porque ahí se vieron que sobre ese nivel de glicemia empezaban a haber alteraciones provocadas por la gluco y la lipotoxicidad, retinopatía, nefropatía, etc. ¿Ya? Pero, lo cual no quiere decir que bajo 126 no pase nada. De hecho, por eso se llama prediabetes. Y este estado sigue siendo proinflamatorio, sigue siendo proapoptótico. ¿Ya? Si me vuelo mucho, me paran, porque a mí me gusta bastante este tema y ustedes saben que a mí me gusta la fisiopatología. ¿Ya? Entonces, ojo con las glicemias de 105. ¿Ya? ¿Qué se hace en esos casos? Se pide una prueba de tolerancia a la glucosa. O la intolerancia a la glucosa, que es la prueba de la tolerancia a la glucosa oral, o la hiperglicemia postprandial o postcarga. Y está la combinación de los dos, ¿ya? Entonces, haciendo este preámbulo de un poco lo que es la diabetes, vamos a tocar dos tópicos hoy día. Las complicaciones agudas de la diabetes, que tenemos 3, la cetoacidosis diabética, el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, y tenemos también la hipoglicemia, ya que más que es una complicación de la diabetes como tal, es una complicación del tratamiento. Y vamos a ver también las complicaciones crónicas de la diabetes, que se dividen en micro y macrovasculares. Entonces, esto es un poco para entender por qué en los diabéticos tipo 1 se presenta una cetoacidosis diabética y por qué en los diabetes tipo 2 se presentan principalmente como un síndrome hiperglicémico hiperosmolar. ¿Ya?
acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una diabetes tipo 1, tenemos 0 de insulina, ¿ya? 0 de insulina, aumentan las hormonas de contrarregulación, ¿verdad? Porque acá tengo un estado de mucha glicemia, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Esto provoca un estado proinflamatorio y mayor insulinoresistencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo 0 insulina? La célula, ¿ya? No es capaz de alimentarse de la glucosa, porque la insulina, acuérdense que es la llave para que entre la glucosa a la célula, y es el alimento, ¿verdad? Al tener nada de insulina, tengo una hiperglicemia sanguínea, ya la glicemia sanguínea muy elevada, pero dentro de la célula no tienen alimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos conseguir a través del metabolismo anaerobio o no glicémico, ¿ya? Entonces, echamos manos a los triglicéridos. Y por eso acá tienen que ver mucho los lípidos, ¿ya? Los triglicéridos se convierten en, ay, se me olvidó el nombre, en free fats, grasas libres, ácidos grasos libres, ¿ya? Los triglicéridos se convierten en ácidos grasos libres, los que pueden ser usados por la célula como combustible, pero en este paso de triglicéridos a ácidos grasos libres se liberan los cuerpos cetónicos, ¿ya? De los cuales tenemos dos, el beta hidroxibutirato y el acetoacetato. Los que nosotros medimos como las cetonas sanguíneas o las cetonas en orina, generalmente es el beta hidroxibutirato, ¿ya? Y las cetonas son ácidas y provoca lo que se llama la acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de la acidosis metabólica del anion gap y todas esas cosas? ¿Lo vieron? Entonces, es por eso que en la cetoacidosis diabética se dice que nosotros tenemos un anion gap aumentado, porque esta brecha anónica la ocupan estos cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? En este lado, cuando no hay insulina, es la acidosis metabólica, ya secundaria a los cuerpos cetónicos. Y esto lo que provoca principalmente son alteraciones secundarias a la acidosis metabólica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo déficit de insulina, pero no tengo 100% menos de insulina? No, pero no tengo, tengo un poquito de insulina, acuérdense que es tipo 2, generalmente estamos hablando del prototipo del paciente. El tipo 2 todavía tiene cierta secreción de insulina que protege de que nosotros no usemos como combustible los triglicéridos y los ácidos grasos libres, ¿ya? Sino que usemos algo de la glucosa, pero no nos va a proteger 100% del estado hiperglicémico. O sea, es suficiente para controlar esto, pero es insuficiente para controlar la hiperglicemia. Y aquí empieza sobre todo las hormonas contrarreguladoras, aumenta la glicogenólisis, ¿verdad? Aumenta la gluconeogénesis, hay mayor hiperglicemia, esto puede provocar mayor insulinoresistencia. Insisto que la insulinoresistencia es un estado proinflamatorio, pero la hiperglicemia por algún lado se tiene que ir y provoca glucosuria, mucha salida de la glicemia a través de la orina, y eso provoca diuresis osmótica y deshidratación. Entonces, ¿me siguieron todo lo que les expliqué? Ya. Buenísimo. Clarito como el agua. Ya. Entonces,
Entendiendo esto, vamos a entender los síntomas y signos que se presentan en cada una de estas patologías. ¿Ya? Como les decía, los dos estados que vimos antes, este y este, habla de una insulinopenia. Acá hay mucho más, acá hay un poco menos de insulinopenia. ¿Ya? Entonces los síntomas cardinales son polidipsia, poliuria, polifagia y baja de peso. Podemos tener otro, visión borrosa, fatiga, debilidad, neuropatía, etc. Pero estos son los que a mí me interesa que ustedes sepan de aquí para siempre. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica de una cetoacidosis diabética? Principalmente se da un grado de deshidratación, que ojo que es mucho menor que, ¿cómo se llama? Que en el caso del síndrome hiperglicémico hiperosmolar. O sea, acá hay deshidratación por la poliuria y la polidipsia, hay oliguria, incluso puedo llegar al estado de hipotensión y shock. En acidosis metabólica, eso lo vimos también en el primer módulo, puedo tener una respiración acidótica o una respiración de Kussmaul, que es que el paciente hiperventila para tratar de botar los ácidos volátiles y tratar de bajar el nivel de acidemia, ¿ya? Y se siente el famoso aliento cetónico o a manzana verde. Además, la acidosis metabólica me puede provocar náusea, vómitos, dolor abdominal y anorexia. Incluso puede provocar aumento de las enzimas pancreáticas y confundirse con una pancreatitis aguda. ¿Ya? Y el estado de conciencia generalmente tampoco es tan marcado como en un síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Esto puede ir desde la lucidez, obnubilación, pero el coma es mucho más infrecuente. ¿Han escuchado ustedes hablar del famoso coma diabético? Que la gente siempre dice, no, es que tuvo un coma diabético. Ahora les voy a explicar lo que es el coma diabético. Pero uno por diabetes puede perder la conciencia por hipoglucemia y también por hiperosmolaridad, principalmente lo que estábamos hablando del coma. Y esta es la clínica del síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Acuérdense que aquí no debería haber acidosis. Y si hay acidosis, es una acidosis leve, no es una acidosis tan marcada como en una cetoacidosis diabética. Y la diferencia fisiopatológica, insisto, es que cuando nosotros, perdón, voy a volver un poquito acá, cuando nosotros hablamos de diuresis osmótica, lo que pierdo es agua libre. ¿Se acuerda cuando hablábamos del sodio y todas esas cosas que las conversamos? Pierdo agua libre, entonces tengo un estado de hipernatremia. Y esa hipernatremia se traduce en hiperosmolaridad. ¿Y cuáles son las células más sensibles a la osmolaridad plasmática? ¿Se acuerdan que también lo conversamos? Las neuronas. Entonces, esto tiene gran compromiso de conciencia, ¿ya? Principalmente por hiperosmolaridad, ¿ya? Si yo tengo un compromiso de conciencia en un paciente así, con una osmolaridad, acá sale, menor a 320, planteemos otra causa. Pregunta de prueba, todo el rato, ¿ya? O sea, llega un paciente con un síndrome hiperglicémico hiperosmolar con osmolaridad no tan alta, busquen, hagan escáner de cerebro, busquen otra causa. Porque el coma diabético es cuando los pacientes están tan descompensados y hacen esta diuresis osmótica y eso provoca hiperosmolaridad y ahí se provoca el compromiso de conciencia, que es mucho más profundo que el compromiso de conciencia que nosotros tenemos en la cetoacidosis diabética. Y el paciente puede llegar al coma, ¿ya? Y acá está, como les decía yo, fíjense, principalmente lo que más me interesa acá es, um, miren, fíjese, la osmolaridad plasmática, ¿ya? Igual acá puede estar variable, acuérdense que la cetoacidosis los pacientes también se pueden deshidratar, ¿ya? Pero el hiperglicémico hiperosmolar, tal cual como lo dice su nombre, es un estado hiperosmolar y que compromete mucho más de conciencia a los pacientes, fíjense. Acá no, pues acá yo puedo tener una cetoacidosis leve, moderada, severa, dependiendo de los rangos, del pH, ¿verdad? El nivel de acidosis. Acá lo que manda es el nivel de acidosis, ¿verdad? Pero el sensorio, fíjense que
Alerta, alerta tranquilo, alerta por coma, ¿se fijan? Pero acá de frentón. Y lo otro también que es importante, que acá lo que me frena que yo no tenga tanto nivel de glicemia es que hago síntomas por la cetocidosis, por la acidosis metabólica. En cambio acá, la hiperglicemia no tiene control, ya, ese cuadro igual es un poco más larvado, y finalmente cáchense con las glicemias que tenemos. Eso es importante que sepan que generalmente las glicemias más altas son de hiperglicémico hiperosmolar, ¿ya? Que es importante que ustedes sepan que es una emergencia médica, ¿ya? Siempre evaluar ABC, estado mental y el evento precipitante. ¿Ya? Nosotros podemos decir es un debut de diabetes 1, un debut de diabetes 2, pero generalmente, como siempre en medicina, los pacientes son re malos para ponerse las insulinas y tomarse los medicamentos. Entonces, generalmente puede ser por esto. Suspensión de tratamiento. Esto es muy frecuente en adolescentes diabéticos tipo 1, porque como síntoma de insulinopenia, se van a acordar de esto, como síntoma de insulinopenia, los pacientes adelgazan. Y cuando empiezan a usar insulina, empiezan a ganar peso y engordan. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1 adolescentes se dejan de poner la insulina para bajar de peso. ¿Ya? Infecciones, súper importante. El debut y otros, pancreatitis, infarto, enfermedad cerebrovascular, algunos fármacos, por ejemplo los corticoides, simpático mimético y la transgresión alimentaria. O sea, tenemos siempre que evaluar al paciente y el por qué se nos descompensó para tratar de ayudarlo al alta. ¿Ya? Eso es lo que quiero que sepan hasta hoy de crisis hiperglicémicas. ¿Ya? ¿Dudas? Próximo semestre verán manejo y todo lo demás. Esto es principalmente orientado a la semiología. ¿Ya? La hipoglicemia. ¿Ya? Y acá también es pregunta siempre de prueba. La tríada de Whippet, que es síntomas adrenérgicos, neuroglucopénicos, glicemia baja y que se normaliza, ¿ya? Cuando yo le administro insulina al paciente, ¿ya? Entonces es déjenme enchufar el computador, tríada de Whippet. Ahí, ¿ya? Generalmente se define como un valor igual o menor a 70, independiente de los síntomas, ¿ya? Pero existen algunos conceptos que se llaman hipoglicemia relativa. Imagínense, nosotros diagnosticamos a un paciente y vive con glicemias de 350. Y a este paciente nosotros rápidamente le bajamos la glicemia y se la bajamos en 100. Para él 100 va a ser una hipoglicemia y se va a sentir sintomático. ¿Ya? Eso igual después, como este set point de la glicemia se va mejorando. Que es importante también que sepan de esto, que los síntomas adrenérgicos vienen antes que los neuroglucopénicos. ¿Ya? Sudoración, palpitaciones, mareo. El paciente dice, ay, me está dando una hipoglicemia. ¿Ya? Y lamentablemente, esos síntomas adrenérgicos se van aboliendo con el tiempo, ¿ya? Y después los pacientes no se dan cuenta que tienen un nivel... No, mejora con dulces. Mejora con glucagón como fármaco, se usa glucagón, ¿ya? Que es una hormona de contrarregulación, y se mejora con agüita con azúcar, solución glucosada, ¿ya? Y en qué estaba, se me olvidó. No me acuerdo, espérenme. Ah, y que después que perdemos los síntomas adrenérgicos, los neuroglucopénicos, ahí como que cantan victoria y el problema es que el paciente puede ir manejando la costanera y matarse con una hipoglicemia sin aviso previo, ¿ya? No, sin azúcar no. Tienes que darle al menos, ¿cuántos eran? 10 gramos de hidrato de carbono. No, porque ahí se va en una hipoglicemia. Porque cuando tú les das, por ejemplo, jamón, le estás dando proteína.
y tú lo que necesitas es glucosa para tu cerebro. Entonces, entre que se metabolice tu jamón y se convierta nuevamente en una proteína, en glucosa para poder ocuparla, se va a demorar mucho más. Esto es una emergencia médica. Nosotros hemos tenido pacientes, para que ustedes sepan, que han llegado por hipoglicemias profundas y prolongadas y quedan con daño axonal difuso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel fisiopatológico? Disminuye la glucosa arterial, esto llega al páncreas y al cerebro, por supuesto, y en el en el cerebro ya llega a nivel de la hipófisis y acá empiezan las hormonas de contrarregulación, hormonal crecimiento, cortisol, ¿verdad? Aumenta la adrenalina a nivel del sistema simpático suprarrenal, aumenta la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina, ¿verdad? Esto además genera estos síntomas beta-adrenérgicos, ¿verdad? A nivel del cerebro también están empiezan los síntomas neuroglucopénicos, ¿ya? En el páncreas disminuye la secreción de insulina, aumenta el glucagón. A todo esto, el gran productor de glucosa y gluconeogénesis es el hígado. Entonces todo esto está orientado al hígado, en donde hay gluconeogénesis, en el riñón, donde la idea es disminuir la glucosuria, ¿verdad? Y finalmente llegamos al equilibrio nuevamente. Pero tengan entendido que acá hay factores que son hipoglicemiantes y hay factores que se llaman contrarreguladores que son hiperglicemiantes, ¿ya? Bueno, las hipoglicemias se caracterizan según su gravedad leve, hay síntomas adrenérgicos, son rápidamente conocidos por los pacientes y se tratan de ellos mismos. Andan con su dulce, qué sé yo, y se lo chupan y ya. Moderada, hay síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos, pero todavía el paciente es capaz de recibir terapia por vía oral e incluso administrársela él mismo. Severa, ¿ya? Aquí el paciente requiere ayuda de terceros, hay compromiso de conciencia severo y el paciente generalmente no puede recibir algo por vía oral, que aquí se ocupa vías parenterales, sueros o también se ocupa el famoso glucagón. ¿Ya? ¿Cuáles son estos famosos síntomas que yo les estoy hablando? Adrenérgico, palidez, taquicardia, sensación de hambre y frío, inquietud, temblor, parestesia, sudoración, palpitaciones, ansiedad, náusea. Y los neuroglucopénicos, cansancio, cefalea, problemas para concentrarse, lenta respuesta a estímulos, alteraciones conductuales e incluso una hipoglicemia me puede dar convulsiones, confusión y coma, ¿ya? Entonces, para que aprendamos, todo paciente que se presenta con compromiso de conciencia hay que tomarle un hemoglucotest. No se nos puede pasar un paciente comprometido de conciencia que tenga una hipoglicemia porque es algo muy fácil de manejar. Ya, dudas de la hipoglicemia para terminar ya esta parte y nos vamos a las complicaciones crónicas y se acaba el año. Ya ni se emocionan porque se nos acaba el año. No queda nada, no queda nada. Queda el examen, sí, pero ahora les queda por estudio. Más encima les regalé un día más porque mañana quedan libres. Ya. Vamos por las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Estas empiezan desde antes del diagnóstico de la diabetes y es súper importante que en diabéticos tipo 1, acuérdense que yo conozco cuando el paciente debuta con el tipo 1, entonces no les tengo que hacer estudio de órgano blanco ni de complicaciones crónicas. Pero si yo tengo un paciente que es diabético tipo 2, yo no sé desde cuándo este paciente es diabético, ¿ya? Perdón, que están cerrando la puerta. Yo no sé desde cuándo este paciente es diabético. Por ende, la búsqueda de complicaciones crónicas en un paciente tipo 2, ¿ya? Debe ser en el momento del diagnóstico. Y en un paciente tipo 1 debe ser a los 5 años de enfermedad, ¿ya? ¿Y cuáles son estas complicaciones? La enfermedad vascular periférica, que lo habíamos conversado en semiología vascular,
ya que ustedes saben que es el dolor principalmente que puede ser en relación al esfuerzo, es porque hay isquemia, ¿ya? Pero también puede presentarse como dolor en reposo, ¿ya? Los estadios más avanzados son la necrosis y la gangrena de la extremidad. Enfermedad coronaria, ¿ya? Grandes vasos estamos hablando. Angina de pecho, infarto agudo, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Y es súper importante lo que hemos conversado mil veces, que muchas veces estos pacientes son oligosintomáticos o se presentan de forma típica. Entonces nosotros nos llevamos la sorpresa de que el paciente llega por insuficiencia cardíaca, le tomamos un electro y muestra, por ejemplo, una onda Q de necrosis en, qué sé yo, pared inferior, y dijimos, va, este paciente se infartó. Y le hacemos un ecocardiograma y efectivamente tiene una aquinesia y una zona de cicatriz, ¿ya? Entonces, súper importante. Ser diabético es sinónimo de ser coronario, porque el factor de riesgo más importante, diría yo, para ser coronario es ser diabético. Y obviamente si le vamos agregando los porotos, eh, a esto peor. O sea, llámese tabaco, sedentarismo, dislipidemia, etc. ¿Ya? En este electro se ve acá como una especie de supradesnivel del ST en D2, D3 y D4. ¿Ya? La nefropatía, también un poco hablamos de la nefropatía. Se puede manifestar como hipertensión arterial, se puede presentar como una pericarditis urémica, acuérdense, cuando tenemos un síndrome urémico. Cuando la nefropatía está muy avanzada, se puede presentar como un síndrome anémico, acuérdense que había déficit de eritropoyetina. Podemos encontrar alteraciones hemorragíparas, epistaxis, metrorragias, equimosis. Todo esto es parte, como les decía, del síndrome urémico, ¿ya? Trastornos gastrointestinales, osteodistrofia, neumopatía, miopatía, prurito, ¿ya? Um, y clínicamente, obviamente, antes de llegar a esto, generalmente los pacientes empiezan a presentar edema, ¿ya? Y la nefropatía diabética generalmente se da por una nefropatía membranosa, ¿ya? Es a nivel es una enfermedad glomerular, principalmente a nivel de la membrana basal glomerular. Y por eso, para pesquisar la nefropatía de forma incipiente o precoz, nosotros hacemos la famosa microalbuminuria. ¿Se acuerdan que habíamos conversado eso? La neuropatía, ¿ya? Tenemos la neuropatía periférica, que como les decía puede ser de distintos tipos. Esta es la famosa, la clásica del diabético, la famosa polineuropatía en guante y en calcetín, ¿ya? Pero también yo puedo tener una mononeuritis o una mononeuropatía o una mononeuropatía múltiple, que afecta acá, ¿ya? ¿Cuál es la manifestación principal? Generalmente son sensación de hormigueo, parestesias y también puede haber dolor, ¿ya? Eh, cuando es de neuropatía y no de vasculopatía, ojo, este dolor se exacerba en reposo, ¿ya? Es urente, fulgurante, es muy de nervio, ¿ya? Por eso se llama, es un dolor neuropático. Las parestesias se presentan generalmente en las mismas zonas donde se presenta dolor y en los extremos distales de los miembros inferiores, ¿ya? Se acentúan también con el decúbito, el reposo y son aliviadas por la marcha y el frío. También puede haber disminución de la sensibilidad táctil, sobre todo la termoalgesia, y aquí es lo que hablábamos de las quemaduras de los guateros, y la sensibilidad vibratoria que se llama apalestesia. Eh, generalmente la mayoría son manifestaciones sensitivas, pero también puedo tener alteraciones motoras, ¿ya? Inseguridad de la marcha, disminución de la fuerza, algún tipo de paresia, sobre todo cuando comprometen estas mononeuritis que les digo yo, raramente parálisis, pero después de una parálisis sigue la atrofia muscular, ¿ya? Y puede haber una hiporreflexia y arreflexia,
¿ya? Y el reflejo que más frecuentemente es afectado es el aguiliano. Entonces, es súper importante que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente diabético dentro de nuestra consulta, que tenemos que preguntarle por los fármacos, educarlo, ver si come bien y todo, revisarle bien los pies a los pacientes, evaluar pulsos, evaluar, esto se llama el monofilamento, tiene una medida estándar y el paciente debería sentir. Siempre busquen entre medio de los pies la presencia de micosis, de fisuras, uñas con onicomicosis. ¿Por qué? Porque son puertas de entrada para una celulitis. ¿Ya? También existe otra dentro de las neuropatías crónicas que se puede presentar en diabético que se llama la amiotrofia diabética primaria, que es un nombre propio, ¿ya? Y que es una atrofia muscular a nivel de la cintura escapular y pelviana, ¿ya? Es más raro, pero igual es importante que lo tengan presente. Y lo típico también es la mononeuritis de los pares craneales, ya los que más se ven afectados, el 3, el 4 y el 6. Y aquí, por ejemplo, observamos una parálisis facial periférica y acá tenemos una, ¿cómo se dice? Una desviación de la mirada producto del compromiso de los pares craneales oculares. Ahora también tenemos tanto, como les decía, que puede afectar los nervios periféricos, también puede afectar los nervios autonómicos, ¿ya? Que son los que inervan los órganos involuntarios, por así decirlo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos neuropatía o tenemos inervación autonómica a nivel cardíaco, a nivel esofágico, a nivel gástrico, intestinal, en la vejiga, etc. Entonces, hay ciertas patologías que estos pacientes empiezan a presentar en la medida que su neuropatía va avanzando y que tienen afectación autonómica. ¿Ya? Y una de esas es la famosa vejiga neurogénica. Y estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer ITU por retención urinaria, ¿verdad? Obviamente en un paciente diabético que está averiado, una ITU, sepsis de foco urinario, y acá los tenemos hospitalizados. ¿Ya? Micciones espaciadas, prolongadas, un chorro débil y una sensación de pesadez hipogástrica. Hay una aparente incontinencia urinaria, pero es más, estos pacientes generalmente retienen orina. Entonces, la orina es por rebalse. Súper importante el examen físico, ir a palpar la presencia de un globo. ¿Ya? Y generalmente la primera micción matinal es con un volumen muy elevado, ¿verdad? Eso habla mucho de la famosa vejiga neurogénica. También tenemos la impotencia sexual dentro de las alteraciones neuropáticas, ¿ya? Generalmente existe otro tipo de neuropatía, como la vejiga neurogénica. También podemos tener eyaculación retrógrada, ¿verdad? Y también la presión de los testículos no despierta dolor, no se activa este reflejo cremastérico. ¿Ya? También puede haber alteraciones de la sudoración con hiperhidrosis, intolerancia al calor, ¿verdad? Y también puede haber anhidrosis, con piel más seca, con descamación fácil, y esto es súper importante porque se infecta, y todo esto hace el escenario perfecto para el famoso pie diabético. En el sistema cardiovascular puedo tener una taquicardia fija sin respuesta a maniobras, ¿verdad? Y aquí lo más importante es que estos pacientes tienen tendencia a ser ortostáticos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros le damos tratamiento para la hipertensión arterial, porque estos pacientes se levantan, hacen ortostatismo y se caen, y hacen síncopes, ¿ya? Y es la causa, esta neuropatía autonómica, del infarto silente. La eyaculación es hacia adentro, no es hacia afuera, eso se refiere. Retrógrado. Se le va para el otro lado. Tampoco sé cómo es eso. No, no te puedo dar mayor información. No me ha pasado nunca, no. No sé. Le podemos preguntar a algún urólogo cómo se siente eso. Tengo idea. ¿Ya? O lo podemos buscar en San Google.
Ok. La causa del infarto silente es la neuropatía autonómica. Infarto del miocardio silente. Eso es. ¿Ya? Que lo que les decía yo, que lo estudiamos por otra causa y yo decía, pero ¿cómo este gallo está infartado de antes, de hace muchos años? Sí, que nunca tuvo ninguna manifestación clínica. ¿Por qué? Porque no siente el dolor típico por la neuropatía autonómica. ¿Ya? Los trastornos digestivos, generalmente puedo tener una retención gástrica, puede tener náuseas, distensión abdominal y malestar postprandial, pero también puedo tener la famosa diarrea por neuropatía diabética, ¿ya? Ah, es, igual es una buena causa dentro de los pacientes que nosotros tenemos acá por estudio de diarrea crónica, la famosa diarrea por neuropatía, sí, por enteropatía diabética, ¿ya? Puede haber incontinencia esfinteriana más, puede haber estatorrea, porque igual hay un tránsito medio aumentado, y lo otro es que puede haber un sobrecrecimiento bacteriano. La artropatía de Charcot, ¿ya? Es una alteración osteoarticular, ya salimos de la parte de lo neurológico, pero lo importante que sepan es que la artropatía de Charcot finalmente es multifactorial, ¿ya? Siendo la diabetes obviamente la principal causa, como les digo, es concomitante con la neuropatía periférica porque tiene que ver con la sensibilidad, ¿ya? Puede haber subluxación de la región metatarsiana, el pie no tiene un aspecto isquémico, presenta temperatura normal, ¿ya? Eh, Tiene buenos pulsos, pero fíjense en la alteración a nivel del trípode del pie, y esto provoca que tengan mayor problemas con los zapatos y con las heridas, ¿ya? Fíjense como que se les cae el metatarso, una patita como de empanadita, ¿ya? También tengo las manos diabéticas, se puede limitar a pequeñas y grandes articulaciones y se llama el signo de la planicie, porque no logran hacer esto, ¿ya? Porque tienen alteración de la contracción. Se ha asociado con la piel gruesa, tensa, de aspecto serio, generalmente en el dorso de las manos, ¿ya? Y también puede haber una microangiopatía. También puede haber bursitis, hiperartritis y, como lo vimos en daño hepático crónico, también puede haber la famosa contractura de Dupuytren, ¿ya? Y en la patogénesis del pie diabético, como les decía, no es solamente el pie diabético como tal, sino que existe un estado de hiperglicemia que altera el colágeno, ¿verdad? Eh, y también altera la inmunidad eh, localizada, ¿verdad? La neuropatía eh, vegetativa o autonómica, ¿verdad? Sensitiva, acá se empieza a ver destrucción ósea indolora, motora, empiezan a ver esta alteración en la forma, ¿verdad? Y esto va provocando hiperpresión en algunos segmentos y finalmente llegan a una úlcera. Por la arteriopatía llega menos sangre, disminuye el aporte antibiótico, disminuye el proceso de la curación de heridas, hay mayor isquemia, puede haber gangrena y finalmente termina en infección. Y el problema de esta infección es que no es fácil de curar por los mismos mecanismos. Entonces, generalmente estos pacientes terminan amputados. ¿Ya? Las alteraciones musculares pueden ser secundarias tanto a lesión nerviosa, lesión primaria, hay alteraciones en las líneas de fuerza, hay zonas hiperqueratóxicas, miren el dedito que está ahí escondido, ¿ya? Y podemos tener una ampolla o una flictena que se hizo por un calzado, puede evolucionar hacia un mal perforante plantar y finalmente a una tremenda úlcera. Y aquí están las formas distintos. Se miden por la escala de Wagner, ¿ya? Y fíjense eso que uno dice, pucha, a mí en verdad no me molesta tanto, pero en un paciente diabético esto no cicatriza. Este es el famoso mal perforante plantar y acá ya tenemos gangrena de múltiples zonas. Y finalmente partimos así, vamos cortando un dedo, después otro, después
transmetatarsiano, después por acá, después acá y después acá. Súper triste la historia natural del pie diabético y sobre todo si no hay mucho cuidado. O tener alteraciones cutáneas, necrobiosis lipoidea, ¿verdad? Dermatopatía diabética, santomas, acantosis nigricans, que principalmente es esta, y los agrocordones, que la acantosis nigricans más que de diabetes es de insulinoresistencia. A nivel oftalmológico tenemos la famosa retinopatía diabética. La idea no es enseñarles el fondo de ojo, pero sí que sepan que acá está un poco cuando los niveles de severidad de la retinopatía, cuando no hay, cuando hay leve, moderada, severa, y lo que empiezan a aparecer principalmente son microneurismas, ¿verdad? Y después empiezan a haber hemorragias hemorragias retiniales, ¿ya? Y no solamente puede dar retinopatía diabética, sino que también yo puedo tener cataratas, aumenta el riesgo, iridiopatía y la famosa retinopatía, como les decía. ¿Qué es lo importante para estos pacientes? Hacer un seguimiento periódico y evitar la progresión de las patologías. Lo más importante es el control glicémico y el control de las comorbilidades, ¿ya? No saco nada con el paciente que va todos los años a hacerse el fondo de ojo si es que tiene unas glicemias por las nubes. Entonces, evaluación glicémica, para eso usamos la hemoglobina glicosilada cada 3 meses, control de las comorbilidades, evaluar la función renal y la microalbuminuria, circulación coronaria y cerebral, evaluar siempre las extremidades inferiores y siempre evaluar la polineuropatía. ¿Ya? Eso, chicos. Y terminaron las clases del primer semestre. ¿Dudas, preguntas? Sí, sí. Es que estaba estudiando la clase de Beck y leí, no sé si yo la noté mal, que la hiponatremia podía ser causada por, por un Cushing. Y como que, según yo, es como al revés, ¿o no? No, puede ser. ¿Por qué? Te da una hiponatremia hipoosmolar con Beck normal. Es diagnóstico diferencial de síndrome de secreciones acuosa de H. Ah, ya. Pero también podría producir como hipernatremia, o sea, es como los dos, porque también hay como un Hiperna- hiperaldosteronismo, ¿no? Hiperaldoste. sí, pero Como que, o ojo sea, que existe el hiperaldosteronismo hiporreninémico y el hiperreninémico está emitiendo en otro lado. Sí, ya, olvídalo. ok, ya. Gracias. Ya. El mecanismo de acción de la retinopatía, no, la retinopatía pasa lo mismo a nivel de los vasa vasorum, del vasa nervorum, ¿se acuerdan de todas esas cosas? Que empiezan a dañarse los mismos vasos sanguíneos, ¿ya? Y acá lo que tiene que ver es el proceso proinflamatorio de glucotoxicidad, de lipotoxicidad directa, ¿ya? Entonces, a peor control metabólico, mayor riesgo de progresión de todo este tipo de complicaciones. Aparte que estos pacientes no son diabéticos solos, son diabéticos, son hipertensos, son dislipidémicos, son fumadores, son porfiados. Ya chicos, ¿estamos? Que les vaya súper, súper bien. Nos vemos el martes.